Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical, en este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, se nos presenta y nos ofrece lo más lindo, ¿verdad?, de la palabra del Señor, para que podamos juntos meditar, para que podamos juntos también crecer en aquello más lindo que es la santidad, ciertamente, que es nuestra realización, la felicidad plena nuestra. Estamos en el capítulo 17 del libro del Éxodo, del 8 al 13. Moisés oró hasta la puesta del sol. Esta será entonces la idea principal, que Moisés reza, pero hasta el final, hasta la puesta del sol. Y veremos qué es lo que sucede en este lugar y cómo actúa sobre todo el Señor a través de la oración. Y por qué Moisés también se pone en esta actitud de oración. Dice, los amalecitas fueron y atacaron a los israelitas en Rafidim. Moisés dijo a Josué, elige unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a los amalecitas. Entre tanto Moisés y Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía bajada, vencía a Amalec. Y no le pesaban las manos. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara. Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, esta primera lectura es tan linda, ¿verdad? Y es también ejemplar, digamos, para cada uno de nosotros. Ciertamente estos relatos para nosotros son modelos para una reflexión profunda y para saber cómo tenemos que caminar para responder a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que podamos responder también a Dios en nuestro camino, en nuestro proceso, cómo tendríamos que vivir, ¿verdad? Cómo tendríamos que actuar mejor aún, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos dice? Aquí se nos presenta una acción de Dios que ayuda a vencer al pueblo de Israel, pero ¿a través de qué? A través de la oración, a través de la disponibilidad total a lo que el pueblo le está pidiendo. El pueblo está guerreando, está luchando, tiene problemas. Hay una intercesión de parte de Moisés, esto también es lindo, el aspecto de la intercesión. Y entonces, ciertamente que viene el resultado, o sea, la consecuencia, la acción, como decíamos, de parte de Dios. Miremos algunos de los elementos, subrayemos en esta primera lectura. Dice, los amalecitas fueron y atacaron a Israel en Rafidim. Conocemos toda esta historia. Ellos que están llegando hasta el monte Sinaí, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 19, cuando ellos van a acampar en ese lugar. Estamos aún en el capítulo 18, camino, ¿verdad?, por Rafidim. Y es aquí donde se encuentran con estos enemigos o con estas personas que atacan al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Eso nosotros ya podemos ubicarlo enseguida con ñantendeña de país ¿verdad? Significa que nosotros siempre tendremos dificultades, significa que nosotros siempre tendremos ataques en nuestra vida. Lo importante es no quedarnos también vencidos porque alguien te está atacando. No nos quedemos vencidos porque existen los sufrimientos o los problemas, no. Sino que al contrario, tenemos que mirar con una mente siempre abierta o con un corazón siempre abierto, porque podemos luchar y podemos vencer ciertamente, como nos va a decir esta lectura. Pero seamos conscientes, aquí son los amalecitas, Amalec, ¿verdad?, que viene, que lucha contra Israel, le atacan, le toman ahí de sorpresa. Entonces Moisés reacciona, ¿verdad? Entonces llama enseguida a Josué y le dice, escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec.
la defensa entonces que tenemos que hacer contra los demás, ya nos está diciendo que implica también comunidad, implica también un orden, implica también una organización. La ñandeñonte, entonces, no creo que podamos vencer mucho. La ñandeñonte, entonces, pienso que vamos a ser derrotados ciertamente por nuestros enemigos. Aquí por lo menos se nos presenta a un Moisés que enseguida llama al más cercano, ¿verdad? A Josué, que es prácticamente como su sombra durante todo el camino que ellos van realizando por el desierto. Josué tiene algunas características maravillosas, ejemplares, ¿verdad? Siempre está al lado de Moisés durante todo este proceso. Ahora se muere Moisés y es Josué después el que va a tomar la bandera y va a comenzar a luchar y va a llevar adelante al pueblo y hacer a las tropas, etcétera, etcétera, enfrentar, conquistar la tierra. Pero ahora también se le presenta, ¿verdad? Porque Moisés le pide a Josué que elija unos cuantos hombres, hace una salida y ataca a Amalek. Es decir, también nosotros tenemos que organizarnos y estar siempre en una actitud de guerra contra el mal. Porque Peaya Yujuta siempre vamos a encontrar. En la vida cristiana, cuando se habla de la paz, justamente significa que no es ausencia de sufrimientos o no es ausencia de tentaciones. La paz proviene cuando nosotros estamos preparados como para luchar y como para vencer cualquier mal que se nos está presentando. Mañana dice, yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Otro elemento importante. Sabemos que Moisés con el bastón hizo tantas cosas. En el capítulo 17 ya estamos. Capítulo 14 podemos recordar, con el bastón extiende la mano, que se abra el mar, golpea la roca, que salga entonces el agua y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, hay muchos prodigios que se van a realizar, que se realizan y se realizaron a través de este bastón, que es la misma presencia de Dios, ¿verdad? Es la fuerza de un Moisés que confía plenamente en el Señor. Lo bueno es que él mismo dice, yo estaré de pie en la cima del monte. No nos olvidemos que el monte siempre ha significado la presencia de Dios. Moisés entonces subirá ¿hacia dónde? Subirá hacia un encuentro personal con Dios. Subirá al monte, se encontrará con el Señor. Es como decir, quiero ir a hablar, quiero ir a visitar a Dios, como para poder discernir, para poder guiar a este pueblo, para poder ofrecer lo mejor de mí mismo. Pero antes entonces tengo que estar. Y además dice, estaré de pie. ¿Se acuerdan las posiciones dentro de la Biblia? Estar de pie, estar sentado, estar acostado, estar parado, de pie, estar de rodillas. Entonces, estos son palabras claves que nosotros encontramos y que nos hacen entender en esta misma posición de Moisés que él está en una actitud de ¿qué? De guerra, de lucha, de estar atento, porque el mal en cualquier momento te puede agarrar, te puede seducir. Si vos no estás atento, si vos estás dormido, si vos estás en una actitud de un perezoso en la vida espiritual, ciertamente que después las tentaciones. En este sentido es importante recordar un poco, hay otra frase interesante de San Juan Bosco, que él decía, el ocio es la madre de todas de los otros vicios, madre de los vicios, el ocio. Ama de la ocio y justamente el no estar de pie, el no estar firme, el no estar atento, el dejarse seducir, ¿verdad? Entonces estar dormidos prácticamente, el estar acostados. Eso significa entonces aquí, o por lo menos en contraposición de lo que nos quiere enseñar, yo estaré de pie verdaderamente. Yo estaré atento, yo estaré vigilando. En la cima, ¿por qué en la cima? Ya dijimos, porque ahí se encuentra Dios. Yo estaré en esa actitud de estar atentos y sobre todo al estar atentos de poder entender y saber lo que el Señor quiere de mí. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos Ñande Yarañé dominical. Queremos reflexionar en este domingo la segunda lectura, que la leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, 14, hasta el 4:2. Leitmotiv de esta carta, de este mensaje que hoy tomamos en este domingo, dice: proclama la palabra siempre, proclama la palabra. Esto ya es elemento fundamental y esencial para cada uno de nosotros, pero después te pone de nuevo siempre, siempre. Siempre estar entonces como para proclamar, siempre estar para qué cosa, para anunciar la palabra de Dios. O sea, no es que poca a poca, de vez en cuando, no. Tiene que ser en una actitud continua. Es la única forma también de llegar al corazón de los demás. Es la insistencia, es el buscar, es ir entrando, ¿verdad?, en el corazón del hombre y de las personas. Bueno, por eso dice, proclama la palabra siempre. Pablo dirá también, proclama la palabra a tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo. Nos dice lo siguiente: tú permaneces fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar,
encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como Rey, proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda entonces esta segunda lectura, ¿verdad? Porque que nos está diciendo que tenemos que proclamar siempre la palabra de Dios. Diga tú entonces ñandela ya pitao bebejina lleva. Diga tú y la ñande caigüe en síntesis, sino que tenemos que estar atentos a lo esencial ante esa situación de la vida que vivimos. Es allí donde tenemos que encontrar la palabra justa. Es allí donde dice justamente Pablo, a tiempo y a destiempo, en los momentos de nuestra vida, en los momentos de las circunstancias reales en que necesitamos la fuerza de Dios, ¿verdad?, para poder salir de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Primero le dice, tú permaneces fiel a lo que aprendiste. La palabra de Dios nos invita entonces a un permanecer fieles a lo que Él nos ha enseñado y a lo que Él nos sigue enseñando. Después nos dice también, aceptaste con fe. Hay algo entonces que tú aceptaste con fe y sabes de quién lo aprendiste. Y sabes de quién lo aprendiste, lo aceptaste con fe y sabes que yo, en este caso le está diciendo Pablo, ¿verdad?, que te lo transmití. Entonces mira un poquitito también el ejemplo de las generaciones, el ejemplo de las otras personas que viven, que se empeñan, que luchan por vivir su propia fe. Qué lindo, esto ya puede ser todo un tema, queridos amigos, en este domingo para reflexionar desde esta carta que está escribiendo San Pablo. Porque si le está diciendo, mira, sabes de quién lo aprendiste, sabes de quién lo aprendiste. Es como mirar y decir de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de tu abuelo, cada uno tendría que comenzar a pensar un poco, o de algún amigo, de alguna amiga, de tu maestra, de tu maestro, en fin, de tu catequista, no sé, de tu amigo, de alguien de tu compañero. Es decir, mira un poquitito quién te ha transmitido y cómo te lo ha transmitido. Si, por ejemplo, la opea mañana a mañana la abuela lleva. Porque mi abuela en ese sentido, una señora que siempre rezaba, siempre entonces dedicaba todo, por decirlo así, ¿verdad? O sea, todo en manos de Dios, todo lo que vivía, todo lo que sentía, ¿verdad? Entonces lo ponía en manos de Dios. Eran mujeres de mucha oración, ciertamente. Y bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, son aquellos que ahora se nos van transmitiendo. Lo importante es descubrirlo. Lo importante es entonces mirar, ver, y desde eso que nosotros vamos viendo, vamos descubriendo, también que nosotros ahora podamos imitar. Por eso dice, sabes de quién lo aprendiste, sabes muy bien de quién lo aprendiste. Entonces, indica tú de yugo avejina ere cualquier cosa de ahí, ¿verdad? Esto nos llama también a los mayores, nos llaman a todos nosotros a dar ese testimonio de fe. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, le dice, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Desde niño, andegara y guama, estás haciendo un camino, no te dejes seducir ni llevar por otras cosas. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Queridos amigos, hermanos, tenemos que utilizar en este sentido la Escritura. Es útil ¿para qué cosa? Para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Y ojalá, ¿verdad?, que nosotros también en este sentido podamos entender, porque desde la palabra de Dios vamos aprendiendo, desde la palabra de Dios vamos entendiendo y desde la palabra de Dios también vamos argumentando en nuestra lucha contra el mal, nos argumentamos, nos ponemos, ¿verdad?, como para luchar y para decir esto no es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña esta o tal cosa, ¿verdad? Y luego estos otros verbos que utiliza, el hecho de encaminar, pues ya cañan de peñan de la pea, lleva morubi pañan de ya guatata ñaina morubi pañan de yajata.
Esto significa encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Qué lindo, queridos hermanos. Es decir, nosotros estamos apuntando, mirando a qué cosa, a esto de obrar, de hacer cosas, de hacer obras buenas. Ese es el objetivo nuestro. Diga tú y entonces ñandé, la yay comín de bella yaya buena bebé. Y peor todavía si es que comenzamos a maquinar cosas negativas, cosas malas, cosas contra los demás. Aquí se nos presenta esa obra buena que tiene que estar a favor, ¿verdad?, de los demás, a favor de nuestros hermanos. Esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo, esto el Señor nos está exigiendo. Y después nos dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos. Te ruego por su manifestación como Rey, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende, exhorta. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Y esto es ya directo para cada uno de nosotros. Tenemos que proclamar la palabra de Dios, tenemos que insistir a tiempo y a destiempo lo que el Señor quiere, pero sobre todo también el hecho de procurar convencer, argumentar, decir las cosas. Y cuando alguien se equivoca, también la palabra de Dios nos dice, reprende y exhorta, pero con paciencia y mucha pedagogía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Ahora en este bloque vamos a hablar sobre el Evangelio, vamos a reflexionar sobre la palabra del Señor, que nos invita, ¿verdad?, a conocer, que nos invita a saber y sobre todo a preparar siempre nuestro corazón para vivir de acuerdo también a lo que el Señor nos pide. ¿Qué nos dice en este domingo? Estamos siempre leyendo el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 18 del 1 al 8. Aquí tenemos la famosa parábola de la viuda y el juez. La viuda y el juez. Nosotros ya conocemos esta parábola, pero vamos a volver a leerlo, vamos a volver a reflexionar. Hay algunos elementos muy interesantes. Así como hemos reflexionado en esa segunda lectura en que nos decía la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo, nos decía también convence, reprende. El hecho de la insistencia en la oración, el hecho de la insistencia, como el Señor nos dice, para que busquemos siempre las cosas de Dios hasta conseguirlo, pero tenemos que luchar, tenemos que insistir, tenemos que golpear, no nos quedemos anclados, sino que sobre todo busquemos, procuremos desde Dios encontrar estos valores fundamentales y una vez que lo encontramos, entonces vamos detrás de eso. Bueno, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 18, en aquel tiempo, para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, Jesús les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. Así no seguirá molestándome. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. Los hará esperar. Les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, encontrará esa fe en la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿cómo termina este evangelio, queridos amigos? Encontrará fe en la tierra, es decir, todo lo que el Señor está proponiendo es un camino de fe, es un camino de crecimiento también. Es decir, que la insistencia incluso para saber rezar, para pedir al Señor, para insistir al Señor, para que el Señor nos pueda donar, para que el Señor nos pueda regalar, siempre vamos a necesitar, ¿verdad?, de esa fuerza espiritual ciertamente, donde nosotros nos empeñamos, donde nosotros buscamos, donde nosotros queremos que el Señor actúe de cierta manera, pero no solamente una acción suya, porque Él hace una magia, sino que porque nosotros somos insistentes, porque hace rato ya decía, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Y aquí también dice que esta viudita que va al juez insiste a tiempo y a destiempo. Y entonces, aquí la parábola ciertamente nos va contando y nos va diciendo ese juez que ya no lo quería ver, que siempre le venía y le insistía y le estaba hinchando todo el tiempo. Entonces, que golpea, que insiste, al final dice, bueno, esto no va más, entonces voy a tener que hacerle justicia y punto, así ya no me va a molestar. Pero ahora el Señor lo aplica al campo nuestro, como dice, para inculcarles que hace falta orar sin cansarse. Orar sin cansarse, queridos hermanos. Esto es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Nos falta a nosotros. Y es porque
termina el Evangelio con esa pregunta: ¿será que el Señor encontrará fe en la tierra? ¿Por qué no queremos rezar? ¿Por qué no nos ponemos en esta actitud de oración, en esa actitud de mendicante, ¿verdad? De mendigo ante el Señor? Es como esta viuda que va ante el juez, un juez que tiene poder, es el que puede liberarle verdaderamente, pero entonces tiene que insistir. Y entonces, ahí viene la consecuencia, una de las consecuencias o conclusiones que nosotros podemos sacar, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros no insistimos, de cierta manera es porque nosotros estamos diciendo que nosotros no necesitamos del juez. O si vamos a aplicar justamente en el aspecto religioso nuestro, lo estamos prescindiendo. Entonces es como decir, y bueno, yo me arreglo como yo quiero, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo entonces a lo que venga mejor nomás. Sin embargo, el Evangelio te está diciendo, el Señor dice justamente que le haré justicia, así no seguirá molestándome, Es la insistencia, es el golpear, es el insistir, y Jesús justamente por eso dice así. Ahora continúa el Señor colocando otros elementos muy interesantes. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, y Dios no le hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. ¿Será que el Señor no nos hará entonces esa justicia que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque necesitamos insistir, necesitamos esa gracia de Dios, pero para tener esa gracia de Dios tenemos que ser perseverantes. Y después, les digo, ante esa insistencia, mira, les hará el Señor esperar. Son todo preguntas retóricas, porque sabemos evidentemente que el Señor va a responder. El Señor está atento. ¿Les hará esperar acaso? Yo les digo que inmediatamente les hará justicia. Bueno, ahora el camino, porque aquí dice, encontrará fe en la tierra. Uno se puede preguntar, Señor, yo tengo fe o me falta fe, ¿cómo tengo que hacer? El camino del crecimiento en la fe requiere coherencia entre oración y acción. Coherencia entre oración y acción. Para encarnar en la dimensión histórica el plan de Dios. Para encarnar, la encarnación es fundamental. Y para eso, oración y acción. Porque si no, nosotros podemos vivir en una forma desencarnada, pensando que la religión es una cosa mágica que me va a solucionar aquellos problemas que yo no puedo solucionar. No, en realidad van muy unidos de la mano, la acción y la oración. Cuando yo soy una persona que reza, una persona que se preocupa, ¿verdad? Las necesidades, ¿verdad? Entonces enseguida después me tiene que mover la acción. ¿Qué puedo hacer para poder ayudar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y estos son los elementos fundamentales e imprescindibles que tenemos que tener en cuenta para ser una hermosa comunidad. Tenemos que tener en cuenta para que haya entendimiento entre nosotros, en nuestra familia misma y así sucesivamente. Entonces, es la dimensión histórica del plan de Dios. ¿Qué dimensiones de nuestra vida necesitan ser fortalecidas con otras? Es la combinación. ¿Qué es lo que yo más necesito? Alguno tal vez necesita una cosa, alguno necesita otra cosa. Algunos dos de la misa, otros hoy tereima, buscar el equilibrio. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo tenemos que organizar nuestra propia vida? Y bueno, así queridos amigos, estamos reflexionando Ñande Yara Ñe Dominical. Volvemos enseguida con más reflexiones.
la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. La ONU ha conmemorado en Roma la Jornada Mundial de la Alimentación, pues aquí está la sede de la FAO que se ocupa de esta emergencia global. Este año propone dar una alimentación sana para un mundo hambre cero, y es que 1 de cada 9 personas pasa hambre, casi siempre a causa de guerras, crisis climática y marginación. Francisco ha enviado un mensaje a la cumbre y ha pedido que se escuche el grito de esas personas que sufren hambre y malnutrición. Su representante oficial leyó el texto. No podemos olvidar que lo que acumulamos y desperdiciamos es el pan de los pobres. Francisco alerta sobre la dieta de los pueblos de opulencia y los desequilibrios vinculados a ella, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y degenerativas, además del creciente número de muertes por anorexia y bulimia. El director general de la FAO, el chino Kun Dong-jun, agradeció el mensaje. En su discurso avisó que el hambre y la malnutrición serán los principales obstáculos para cumplir los objetivos de desarrollo de 2030. A pesar del hambre, cada año se tiran 1.000 millones de toneladas de comida. Por eso la ONU dice que el primer paso es cambiar los hábitos de producción y consumo para evitar el derroche, algo que depende de cada persona y no solo de las instituciones. Estos son los nuevos 5 santos canonizados por Francisco en San Pedro. Un teólogo, 3 religiosas y una sencilla costurera. Todos ellos vivieron entre los siglos XIX y XX. Francisco destacó cómo, a pesar de ser personas de países y estilos de vida distintos, los 5 tenían algo en común, una fe decidida. La fede richiede un cammino, un'uscita, fa miracoli se usciamo dalle nostre certezze accomodanti, se lasciamo i nostri porti rassicuranti, i nostri nidi confortevoli. La fede aumenta col dono e cresce col rischio. Sì, cresce col rischio. De entre los 5 nuevos santos hay 2 nombres que destacan. El primero es el inglés John Henry Newman. Se convirtió en la madurez al catolicismo, pero se convirtió en un teólogo fundamental en el mundo anglicano del siglo XIX.
La hermana Dulce de Brasil llegó a ser candidata al Nobel de la Paz en 1988 por su dedicación a los más necesitados. Las otras dos religiosas eran María Teresa Chiramel de la India y Giuseppina Vanini, que también se dedicaron al servicio de los más pobres. La única no religiosa de los nuevos santos fue Marguerite Weiss, una costurera que dedicó su vida al apostolado y la catequesis. El Papa dijo que en fechas como esta era necesario como Iglesia agradecer a Dios el testimonio de estos santos. Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori. Al terminar la ceremonia, Francisco subió al papamóvil para saludar a los 50.000 peregrinos presentes. Entre ellos había indígenas que estaban participando en el sínodo sobre la Amazonía. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo las catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, a abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. Personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Saludos, Padre. Para la Biblia, ¿qué significado tiene la oración? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y en este bloque queremos hablar en este segmento sobre Ñande Yarañe responde a estas preguntas que acaban de hacer justamente sobre la oración. ¿Cuál es el sentido profundo, verdad, de la oración? ¿Cómo nosotros tendríamos que entender la oración en la vida del cristiano, en la vida del fiel? ¿Cómo tenemos que encaminarlo, verdad? Primero, vamos a mirar un poco la oración en la historia de Israel, porque esta es toda una historia también. No es que la oración comience así como una cosa, como un hongo que surge simplemente, sino que es ante una necesidad y es una respuesta ante incógnitas y elementos de nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces la oración nos lleva a este aspecto. La constante más estable de las oraciones en el Antiguo Testamento es sin duda su relación con el plan salvífico de Dios. ¿Viste? Aquí está. Porque vienen las crisis, vienen los momentos difíciles. Pero ante esa situación, como una respuesta a estos momentos, aparece la oración, que es esa súplica. Es como pedir ese discernimiento. Ñande Yara, bailar hipotada, ¿viste? Es una súplica. Señor, rezo, pido, hazme entender cómo tengo que hacerlo. Por lo tanto, siempre va a responder a este plan salvífico de Dios. El plan salvífico de Dios significa esa historia de salvación. Dentro de esa historia de salvación que se va realizando la acción y la gracia de Dios. Se reza a partir de lo que ha sucedido, de lo que sucede o está por suceder.
Qué lindo que es esto. Sucedió, sucede o está por suceder. La oración es entonces abarcable, ¿verdad? Impregna toda la vida del hombre, todas las situaciones, todos los proyectos del hombre en sí. Y bueno, o de lo que sucede o para algo que va a suceder, a fin de que se dé a la tierra la salvación de Dios. El contenido de la oración de Israel la sitúa, por tanto, en la historia. Por su parte, la historia sagrada está marcada por la oración. Es sorprendente observar cuántos grandes momentos de esta historia están señalados por la oración de los mediadores y de pueblo entero que se apoyan en el acontecimiento del designio de Dios para obtener su intervención en la hora presente. Entonces esto, queridos amigos, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo vayamos descubriendo, que lo vayamos viendo, que vayamos entendiendo. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Para entender esto de la oración, que serán luego confiados también principalmente por Cristo, nada más y nada menos que a su iglesia, a su esposa, ¿verdad? La oración, recen, no se cansen. Él mismo nos enseña el Padre Nuestro y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? Es una actitud, ¿verdad?, de apertura del corazón, de la vida nuestra hacia Dios. Somos nosotros mismos entonces que nos ponemos en sus manos. Vamos a mirar dentro de la historia, como decíamos, el primer orante, por lo menos en nuestra reflexión, a Moisés, por ejemplo. Uno de los ejemplos. Hay muchos otros, ¿verdad?, antes que Moisés, pero Moisés como que domina todas las figuras orantes del Antiguo Testamento. Es el que domina, es el orante por excelencia, ¿verdad? Su oración, tipo de la oración de intercesión, anuncia la de Jesús. Tipo entonces de intercesión. Y es lo que anuncia la oración misma de Jesús, que intercede por el Padre, o mejor dicho, intercede ante el Padre por nosotros, por la humanidad. En consideración de Moisés, salva a Dios al pueblo, en consideración de Moisés. Becerro de oro, ¿se acuerdan? Moisés va y le dice, Señor, ¿por qué te vas a enojar tanto? Perdónale. Ahí lo llevó, perdónales. Y entonces Dios mismo le responde, bueno, por consideración a ti, Moisés, no voy a destruir este pueblo. Es decir, que es interesante ya la intercesión, la mediación, cómo tendríamos que hacerlo. Haciendo clara también la distinción entre ambos. Esta oración es dramática, la oración es dramática. Sus argumentos siguen el esquema de toda súplica, llamamiento al amor de Dios. Esta nación es tu pueblo, esta nación es tu pueblo. Llamamiento a su justicia y fidelidad, que te reconozcan. Recuerda tus acciones pasadas, consideración de la gloria de Dios, consideración de la gloria de Dios. ¿Qué dirán los otros si nos abandonas? Son preguntas retóricas, ¿verdad? Ya en el Éxodo que habíamos encontrado. ¿Qué dirán los otros, Señor, si tú nos abandonas? Ahí está, Moisés que habla con él y le dice, Señor, porque ya era imposible, ¿verdad? Pero Moisés como intercesor, intermediario, le dice, Señor, si tú nos abandonas, ¿qué serás de nosotros? También de la oración, una oración muy contemplativa y que transforma a Moisés para bien de los otros. Brota la obra de Moisés legislador. El Moisés que legisla. El Moisés entonces que nos dice y busca hacer cumplir la ley, ¿verdad? Pero no la ley por la ley simplemente, sino que es una ley reflexionada, una ley asumida. Brota así la obra de Moisés legislador. El cielo de Moisés guarda finalmente el ciclo de Moisés. Guarda el recuerdo y el tipo de una perversión de la oración. Perversión entonces en la oración. Tentar a Dios. En esos casos la oración sigue la pendiente de la condición contrariante al llamamiento de la gracia.
hacia el designio divino en el episodio de Meribá o en el de tales condiciones en que se encuentra y se pone a Dios a prueba. Esto equivale a decir que se creerá en Él si hace nuestra voluntad. Se creerá en Él si hace nuestra voluntad. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí hay casi como una pequeña manipulación, ¿verdad? Porque entonces yo voy a ser fiel, yo voy a hacer esto de acuerdo a aquello que, de acuerdo a aquello que, como Dios actúa. Bueno, miremos un poco, así al azar vamos también, la oración con respecto a los reyes y a los profetas. ¿Cómo se nos presentan la oración en estos libros, ¿verdad? De los reyes y de los profetas? El anuncio mesiánico del profeta Natán suscita a David una oración cuya esencia es esto: obra como tú lo has dicho. Asimismo, Salomón, al inaugurar el templo, incluye en su oración lo siguiente, ¿verdad? Al inaugurar todas las generaciones que vendrán del oficio de lectura. Primera Reyes 8, 10, 16. Predomina un elemento de contrición. Hay un elemento de contrición en esta oración, es decir, yo podría haber actuado mejor, de una manera diferente, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Que volverá luego a hallarse después de la destrucción del templo. Se nos ha conservado otras oraciones de los reyes reales, ¿verdad? La oración por el pueblo entraba sin duda en las funciones oficiales del rey. Entonces ya estaba todo un esquema en el cual el mismo rey tenía que rezar por el pueblo. Por el poder de intercesión merece Abraham ser llamado profeta. Los profetas fueron hombres de oración. Elías, y también intercesores como Samuel, Jeremías, Amós, y cada uno de los grandes profetas, ¿verdad?, que se nos presentan, intercesores, también Samuel, Jeremías, ya hemos dicho. Al que ora mucho por el pueblo, la función de intercesor supera una conciencia cada vez de la distinción y de la relación que se establecen entre el individuo y la comunidad. Esta conciencia también es la que contribuye la riqueza de la oración de Jeremías, paralela en diversos puntos a la de Moisés, pero ilustrará más abundantemente. Unas veces es el que implora la salvación del pueblo, cuyos dolores hace suyo. Otras veces se queja de él y hasta clama vergüenza. Otras se interesa por su propia suerte. Bueno, en fin. Aquí entonces tenemos varios elementos, queridos amigos, sobre esta pregunta tan interesante. ¿Cómo es esta cuestión de la oración? Ahora, vamos a mirar un poco la oración en búsqueda del verdadero, aquello que verdaderamente nos va a planificar. La oración sirve para eso, ¿verdad? El hombre, al esperar de Dios el bien cualquiera que sea, es invitado a superarse mediante el documento, sobre todo en este documento que han descubierto de que Dios mismo se da juramento con este tipo, ¿verdad?, de acciones. Dios mismo se da con este tipo, se da el bien. Se destacará el gozo de vivir bajo la mirada de Dios. Fíjense esto, qué lindo que es. Se destaca este aspecto de vivir bajo la mirada de Dios, de estar con Él, de habitar en su propia casa. En cuanto a la esperanza de que Dios dé acceso al hombre a su propia vida, no se puede afirmar que se alimente de ella la oración de los salmos. Sin embargo, en ella se presiente este don gratuito. El que esté modelado por la oración de los salmos estará preparado para recibirlo y hallará en ello la forma de expresar esta experiencia. Esto también es muy lindo, queridos hermanos, ¿verdad? En la medida en que nosotros somos gente, ¿verdad?, se va modelando, dice, por la oración. La oración va modelando en nosotros nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ofrecer todo. Es la oración, ¿viste? Esto es lo que nos mueve, porque nosotros desde la oración
nos dejamos, como dice aquí, nos dejamos modelar, nos dejamos tocar. Y ojalá que este sea el centro para nosotros, que el Señor nos siga modelando. Y después otro elemento también que te va poniendo aquí. No suprimirá su raíz en nuestra condición humana. No suprimirá su raíz en nuestra condición humana. ¿Qué significa esto de que las esperanzas salmistas no suprimirá su raíz en nuestra condición humana? Y que siempre estará ahí a nuestro lado, en nuestra realidad. No es que nos va a hablar, como decimos nosotros, de bueyes perdidos, de cosas que nosotros ni sabemos y que no tienen relación con nosotros, sino que siempre, siempre la oración se centra en el elemento vivencial, en el elemento, como dice aquí, de nuestra propia condición humana, de lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando, ¿verdad? Y bueno, la oración como tal, la enseñanza de Jesús. El Hijo de Dios se reunió con la encarnación en medio de la demanda incesante de los hombres. La alimenta con esperanza respondiendo a ella. Al mismo tiempo alaba, exulta, educa. La enseñanza situada sobre este fondo vivido se extiende precisamente sobre la manera de orar más abundantemente que sobre la necesidad de la oración. Qué lindo que está esto, ¿verdad? Su enseñanza, la situación sobre ese fondo vivido se extiende primeramente sobre la manera de orar, sobre la manera de orar. Pero es entonces, viste, una centralidad, una fuerza, ¿verdad? Capaz de ayudarnos, capaz entonces de afrontar, capaz justamente, ya que está presente Dios mismo, ¿verdad? Con esta necesidad de la oración que tenemos para que solucionemos tantos otros elementos. Bueno, queridos amigos, así entonces comenzamos una breve reflexión, hemos hecho sobre esto de la oración. Hay mucho, bíblicamente hablando, ¿verdad? Vamos a pedir después al Señor también que nos ilumine, nos dé más fuerza, nos dé también entendimiento, capacidad de seguir reflexionando, de seguir ayudándonos en nuestro crecimiento, en nuestra vida cotidiana. La oración así entonces como fundamento de la vida cristiana, la oración sobre todo como esa capacidad que tenemos cada uno para descubrir a un Dios dentro de nosotros. Pero para eso también decíamos al inicio un Jesús que sube al monte alto a rezar, que significa que tiene una relación profunda también con el Padre y que luego nos ayuda a todos nosotros mirándolo como ejemplo para que hagamos poco a poco nuestra propia vida. Que la bendición del Señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes, les proteja siempre, les ayude, que sean buenos cristianos, honrados ciudadanos y personas orantes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.